Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a Cristo en nuestra familia, a nuestra reunión de los jueves. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener y le pedimos que el Señor nos hable a través de su bendita palabra. Considero que hay tantas cosas por las cuales tenemos que agradecerle a Dios. Tenemos que agradecerle por nuestras propias vidas. Tenemos que agradecerle porque hasta el día de hoy, en la voluntad de Dios, nos ha permitido permanecer en esta vida como la conocemos. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones, porque quizás en la mayoría tenemos un lugar donde descansar, tenemos un lugar donde dormir, tenemos un empleo, un trabajo, una manera de ganarnos la vida. La mayor parte tenemos una familia, esposa, esposo, hijos, padres. También le agradecemos al Señor porque Dios mismo se ha convertido en nuestro Padre, en nuestro mentor. Para aquellos que pareciera que no han conocido padres, hermanos, el Señor mismo tiene misericordia de todos nosotros. Tenemos tantas cosas que agradecerle al Señor porque en medio de nuestras distintas luchas podemos comprobar que Dios es fiel. Le damos gracias al Señor porque hoy podemos levantarnos y testificar que la misericordia de Dios nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Bien es cierto que la palabra dice que nuevas son las misericordias de Dios cada día. En otro lugar en la Escritura dice que la misericordia de Dios es eterna. Le damos gracias porque nos permite comprender y entender qué es la misericordia de Dios. Porque quizás hablamos de la misericordia, la misericordia, la misericordia de Dios y quizás no entendemos. Le damos gracias a Dios porque esta misericordia se ve reflejada en el hecho de que no obstante que humanamente hablando hacemos cosas que nos alejan de ese Dios santo, de ese Dios eterno, el Señor ha establecido una manera en la cual nosotros podemos acercarnos a Él. Tal y como dice su palabra en Hebreos, acérquense confiadamente. Hay una exhortación, acercarnos confiadamente al trono de Dios. Y lo que estamos haciendo esta tarde es acercarnos confiadamente delante del Señor. ¿Y para qué nos acercamos confiadamente al trono del Señor? Para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No hay nadie que no se haya visto afectado, inmerso, envuelto en una necesidad, sea una necesidad primaria o secundaria. Y en medio de esas necesidades o de esos problemas o de esos conflictos, cuando pareciera que no hay ninguna solución, que no hay nadie a quien podamos recurrir, Dios aparece y nos dice, aquí estoy, no te he dejado, yo soy el Dios que te sostiene, yo soy el Dios
que te da fuerza cuando no tienes ninguna fuerza. No dice cuando han disminuido tus fuerzas, dice cuando te has quedado sin fuerzas, sin aliento, sin ánimo. Yo te doy nuevas fuerzas. ¿Y por qué permite Dios hacerlo de esta manera? Para que no haya duda de que nosotros podamos reconocer que es la obra de Él y de nadie más. Le damos gracias a Dios aún en medio de la necesidad, porque quizás a través de esa necesidad desarrollamos capacidades de las cuales ni siquiera nos damos cuenta o nos percatamos y ni siquiera sabíamos de que éramos capaces. Le damos gracias a Dios simplemente porque Él es Dios. Sabemos que hay hermanos que hoy, en este día, en esta hora, están luchando, debatiéndose entre la vida y la muerte, entre la vida y la muerte física. Pero de algunos de ellos yo pudiera decir que a pesar de debatirse entre la muerte y la vida físicamente, ellos han dado un paso hacia la victoria final, porque ellos han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y esto les garantiza la vida eterna. En otras palabras, esto les garantiza la victoria, la victoria, la victoria. Dice el Señor que la victoria es nuestra y que si yo mantengo mi fe, el Señor pelea mis batallas y nos da la victoria. Este es el Dios que ahora conocemos. Este es el Dios del que ahora hablamos. Este es el Dios en el cual confiamos. No hay otro Dios. No hay otro Dios como Dios mismo. No lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las obras que Dios ha hecho y sigue haciendo para manifestarla a aquellos que creen. En otras palabras, para manifestárselas a sus hijos. Y el Señor me recuerda quién es hijo. Aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Hay un llamado constante para reconocer este hecho. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Dios ya lo sabía. Y como sabía que no podemos hacer nada por nosotros mismos humanamente, Él estableció cómo sí podíamos hacerlo en Cristo Jesús. Y nos entregó al Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas ciertamente tenga esperanza bendita de vida eterna. Ese es el Dios que conocemos. Ese es el Dios que compartimos. Ese es el Dios del cual hablamos. Ese es el Dios del cual cuando tengo mis luchas y mis dudas, Él se presenta y me dice, no temas porque yo estoy contigo. Hay tantas cosas por agradecerle al Señor el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias. Y no solo eso, sino que el Señor nos llena de promesas. Su palabra dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, como alguien que está en necesidad, que está en angustia, que está con problemas, que está en enfermedad, puede estar lleno de gozo, porque su palabra lo dice. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y tiene preparada una mesa para nosotros. En la Escritura dice, delicias para siempre en tu presencia.
Esto me parece simplemente extraordinario. No tenemos otro Dios como el Dios de Jesurum, como el Dios verdadero, como el Dios eterno, como el Dios que se manifiesta en nosotros a través de hacernos testigos de las obras que Dios ya ha hecho, para dejar testimonio de que es real. Ahí cuando tengo dudas, ahí cuando tengo preguntas, el Señor me dice simplemente: observa, siente, piensa en todas las cosas que yo he dejado para manifestación de mi poder. Y no solo eso, habrá otras cosas que no puedo entender con mi mente, porque la Escritura dice que se creen con el corazón y que es estar convencido o convencidos de que Dios nos ama con un amor que no podemos comprender, con un amor que llegó al sacrificio, con un amor inconmensurable que no se puede medir, con ese amor en el cual el Señor nos invita a través de nuestro Señor Jesucristo para decirnos que aquí en esta tierra empezamos a vivir la vida eterna. ¿Cómo? Aprendiendo y siendo y siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Personalmente le doy gracias al Señor por este tiempo, recordando la manera en que esta reunión empezó, agradeciéndole porque aún esta reunión se mantiene. No necesariamente porque hay multitudes, sino simplemente porque hay alguien que está necesitando en este momento una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de confort e incluso una palabra de sanidad. El Señor está obrando. Y para nosotros ese debe de ser suficiente para continuar con la indicación que Dios nos ha hecho. Cristo en nuestra familia, oramos y le pedimos al Señor que nos dé fortaleza para que nosotros conservemos nuestra fidelidad hacia Él, tal y como Él mantiene su fidelidad hacia nosotros. La palabra de Dios dice que la fidelidad de Dios es para siempre y por siempre. Le damos gracias al Señor porque en el entendimiento de estas cosas no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino se trata de lo que Él puede hacer por nosotros, y en este caso a través de su Espíritu Santo, el cual nos enseña, nos instruye, nos redarguye de las cosas que necesitamos corregir y que nos lleva a todo entendimiento. Este es el objetivo del Espíritu Santo, que yo simplemente confíe, que me esfuerce y que sea testigo de cómo Dios pelea nuestras batallas y cómo el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Estamos a punto de terminar y de finalizar este año. Estamos a escasas 2 semanas. Le agradecemos a Dios. No sé cuánto tiempo lleva Cristo en nuestra familia llevándose a cabo. Personalmente creo que no es relevante, pero le doy gracias al Señor
porque nos hace ser testigos de que su palabra es fuente inagotable. Nosotros podíamos pensar que es un libro que tiene un principio y un final y ahí se termina todo. Pero en cada oración, en cada versículo, en cada capítulo, todos los días se abre una historia diferente. El Señor siempre tiene algo que mostrarnos. Y en ese sentido, recuerde que en nuestras 2 últimas reuniones hemos hablado de 2 pasajes específicamente. Uno se encuentra en Deuteronomio capítulo 10 en el versículo 12 y el otro se encuentra en un libro también del Antiguo Testamento que se llama Miqueas en el capítulo 6 en el versículo 8. Y que en el proceso de reflexión en nuestras reuniones pasadas nosotros consideramos que con frecuencia nuestra manera en que hemos sido educados o enseñados nos hace buscar a Dios cuando necesitamos algo. No buscamos a Dios para agradecerle específicamente. No buscamos a Dios para decirle gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Y no le preguntamos, Señor, ¿qué puedo hacer yo para agradarte a ti? Quizás haya quien sí, pero la generalidad es de que no. La generalidad es, le estoy pidiendo a Dios. Y no está mal. Le pido a Dios que haga esto, le pido a Dios que haga lo otro, le pido a Dios que me fortalezca, le pido a Dios que me abra los caminos, le pido a Dios que abra las fuentes de los cielos, le pido a Dios que haga llover la lluvia sobre mí de prosperidad, le pido a Dios que me dé sanidad y le pido a Dios y le pido a Dios. No está mal. Él es nuestro Padre. En su palabra dice, pídeme y te lo daré. Pero en el punto de relación con Él, nos lleva a un punto para decir, ¿y qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de usted? Y lo vimos en nuestras reuniones pasadas, y quiero usarlo a manera de proclamación, si usted me lo permite, y puede seguirme allí en donde se encuentra, ya sea en su casa o aquí personalmente. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues, está hablando al pueblo de Israel, pero podemos señalar que nos está hablando a nosotros. Ahora pues, ustedes, ¿qué pide Jehová, nuestro Dios, de nosotros? Y hablamos de que básicamente son 4 aspectos. ¿Qué pide Dios? Sino que le temas y que andes por todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas a Él. Y este versículo es un fundamento para nuestra vida. Un fundamento es algo en lo que nosotros descansamos. Vamos a proclamarlo de manera personalizada. ¿Y qué pide Dios de mí? Que tema a Dios. ¿Puede repetirlo? Que ande por todos sus caminos. Que ame a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma. Y que le sirva yo a Él. Amén. En el libro de Miqueas, el Señor da una descripción parecida a este versículo. Y el profeta dice, el Espíritu Santo, no se conoce así en el Antiguo Testamento, pero Dios está hablando, el profeta está hablando en el nombre de Dios y dice, oh hombre, Dios te ha declarado ya lo que es bueno. Ya te lo ha declarado. ¿Y qué pide Dios de ti? 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Esto ya no es el fundamento.
Esto es el mensaje para que lo llevemos a la práctica en el día a día. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Haciendo estas cosas, déjeme decirle que encontramos paz para nuestra alma. Hacer justicia implica abogar por los oprimidos, ver por los que sufren, consolar a los que lloran, visitar a los presos en la cárcel, visitar a los huérfanos y a las viudas que son verdaderas. Hacer justicia, orar por aquellos que se encuentran en necesidad, alimentar al que tiene hambre, vestir al que está desnudo o sus vestiduras están rotas y rasgadas, darle cobijo a aquel que no tiene. Tarea nada fácil, ¿verdad? Esto es la justicia. Amar misericordia. Así como Dios nos ama a nosotros, así como Dios nos amó a nosotros incondicionalmente y nos ha dado promesas eternas, Dios demanda que nosotros amemos incondicionalmente a los demás. No está diciendo que cedamos en todo, porque Dios dice que nos da entendimiento y discernimiento de las cosas. Pero la Escritura me dice, por cuanto a nosotros toque y corresponda hacer el bien permanentemente. Y nuestro Señor Jesucristo va más allá, porque no solamente nos pide hacer el bien, sino nos pide amar a nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos, amar, orar por los que buscan hacernos daño, hacer el bien por los que nos lastiman y ultrajan. Esto es amar misericordia. Y humillarse tiene que ver con el tomar nuestra cruz cada día y morir al yo, al nuestro yo, al decir yo. Este mundo tiene una enfermedad que es la enfermedad del yo. Todo mundo demanda atención y cuando no la obtiene, nos rebelamos. Humillarnos ante Dios tiene que ver con lo expresado por nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que quiera seguirme, aquel que quiera aprender de mí, que soy manso y humilde, entonces haga lo que yo hice. Tomé una cruz y entregué mi vida ahí. Aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Y sabemos que esto da la apertura, aunque yo no pueda entenderlo, para tener una firme relación con el Señor, con el Padre, tal y como nuestro Señor Jesucristo la tenía. La semana pasada hablamos acerca de las bodas del Cordero, si usted recuerda, del libro de Apocalipsis 19, en la cual hay una serie de consideraciones. Hablamos de que un día habrá una boda en el cielo. El libro habla de que nosotros estamos invitados a esa boda. El libro habla de que para esa boda debe de haber un novio y una novia. El libro habla de que el novio es nuestro Señor Jesucristo. El libro habla de la novia o la desposada, que es la iglesia. En otras palabras, somos nosotros.
aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, estamos invitados a esa boda. Y dice la palabra, bienaventurados son los que están llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero también la palabra dice, son muchos los invitados, pero pocos los escogidos. Y no porque haya una segregación en el cielo, es porque nosotros mismos nos descalificamos. ¿Y cómo nos descalificamos? Dios nos exhorta y nos dice, adora a Dios, porque el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es precisamente ese libro. Es el espíritu de la profecía. Y hablando de las cenas, la semana que viene muchos van a tener una cena en su casa. Seguramente muchos están haciendo preparativos. Seguramente muchos empiezan a experimentarlo. ¿Quién va a venir? ¿A quién vamos a invitar? Hay una invitación. La misma invitación que Dios nos hace para las bodas del Cordero. Y a propósito de estas bodas del Cordero, de esta cena que está preparada, y así como dentro de las siguientes semanas se van a celebrar unas cenas, particularmente el 24 de diciembre, en el libro, en Lucas 14, se describe un evento, una cena, y quiero llevarlos ahí para dejárselos en reflexión. Lucas 14, 12 dice, dijo también, nuestro Señor Jesucristo les está haciendo una serie de observaciones acerca de la importancia de que nos esforcemos en el día a día para ser dignos de ser llamados a esa cena. Y dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas una comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ahora, no es que esté mal invitar a estas personas que se describen en este versículo. Lo que el Señor dice es que cuidemos las intenciones por las cuales lo estamos haciendo, porque quizás estamos esperando que de la misma manera que nosotros ofrecemos, ellos nos ofrezcan de manera recíproca, esperando algo, y en eso ya hay una intención. Por eso dice, no sea que seas recompensado, que el favor se te devuelva con otro favor. Y sigue diciendo, mas cuando hagas el banquete, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos, llama a los ciegos. Y uno se preguntaría, ¿cómo? ¿Por qué? En otras palabras está diciendo, llama a los necesitados. Y entonces serás bienaventurado. Y el Señor dice, ¿sabes por qué? Porque ellos no te pueden recompensar. Pero Dios tu Padre te recompensará. ¿Cómo te recompensará? En la resurrección de los justos, en la vida eterna. Alguien podría decir, sí, pero yo lo quiero en esta tierra. Y el Señor me dice, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo, en donde ni la polilla y el ladrón corrompen. Y habla de que lo que hagamos en esta tierra puede ser corrompido, y si puede ser corrompido, va a ser corrompido. Serás bienaventurado cuando tú lo hagas con aquellos que no pueden regresarte el favor. Continúa diciendo la Escritura, Lucas 14, 15. Escuchando esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Repito, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.
Lucas 14:16. Entonces, nuestro Señor Jesucristo siguió con la historia y dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, vengan, ya todo está preparado. Vengan a la cena que el Señor está ofreciendo. Lucas 14:18. Y quiero que haga una pausa ahí. Dice: y todos a una comenzaron a excusarse para no ir. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me disculpes, no puedo ir. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y no puedo ir. Vuelto el siervo con su señor, le hizo saber estas cosas. Y su señor, entonces, enojado, dijo a su siervo: pues ahora ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Entonces el siervo le dijo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y el Señor le dijo a su siervo: entonces ahora ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque de cierto os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y en este pasaje, el Señor nos pregunta: ¿qué pretexto voy a poner para no ir a la cena del Señor? ¿Qué va a argumentar usted el día de hoy para no ir a la cena del Señor? Decía aquí: he comprado una hacienda. En otras palabras, tengo muchos negocios, tengo que atenderlos, no me puedo distraer. ¿Le suena familiar? Y mire que al decir esto yo me tengo que analizar a la luz de la palabra. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. La traducción para nosotros hoy: tengo mucho trabajo, no puedo descuidarlo, porque si no trabajo no como, no puedo aceptar tu invitación. Y tiene que ver con los afanes de la vida. Tiene que ver con las cosas que nos apartan de la presencia de Dios. El otro dijo: acabo de casarme, no puedo ir. Quizás argumentemos muchos de nosotros: no puedo dejar a mi esposa, a mi familia, a mis padres, a mis hijos. Me es importante atenderlos. El Señor dice: todo es importante. Pero lo más importante es buscar al Señor. Hay una escena cuando nuestro Señor Jesucristo visita la casa de Marta y de María, que son las hermanas de Lázaro, aquel que resucitó. Y cuando el Señor llega a su casa, María va y se echa a sus pies. Y el Señor empieza a hablar con ella. Y Marta está haciendo otros quehaceres. Y en un momento determinado, Marta le dice a nuestro Señor Jesucristo: Señor, mira a María, hay tantas cosas por hacer. Y el Señor le dice:
Marta, Marta, siempre tan afanada y ocupada con muchos quehaceres. María, tu hermana, ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Pareciera paradójico el encontrar excusas para no tener una relación con el Señor. Pareciera paradójico el no buscar y estar reflexionando y meditando en la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte, es porque Él mismo es la palabra. Para nosotros, Cristo físicamente no está ahí, pero está su palabra. Y su palabra es verdad. Y su palabra me da entendimiento. Su palabra me alumbra. Su palabra me enseña. Su palabra me conforta. Su palabra me trae consuelo. Y si logramos vencer las cosas que nos separan del Señor, si logramos vencer las excusas que nos apartan del Señor, el Señor dice que llegará un día que escucharemos una voz que dice, bienaventurados los que han sido invitados a las bodas del Señor. Bienaventurados los que han venido a esta cena. Para nosotros, déjeme decirle que esa invitación es gratuita. Pero aunque es gratuita, exige una transformación. Necesitamos cambiar, tener disposición. El ser invitado a esa cena representa la generosidad de Dios. Todos son invitados, buenos y malos. Todos, absolutamente todos han sido invitados a su banquete de salvación. Pero no todos quieren. Ni todos los buenos ni todos los malos. Habrá algunos que sí acepten. El ser invitados a esta cena del Señor nos enseña que hay inclusión de todos los marginados, de los que sufren, de los que lloran, de los pobres, de los hambrientos. Todos están invitados, no importa clase ni condición social, no importa nada. La invitación es para todos. Pero ahora, ¿cómo nos presentaremos a esa boda? Y lo que debemos entender es que necesitamos cierta preparación. Y necesitamos cierta vestimenta para prepararnos. No podemos llegar con las manos sucias y de trabajo y el overol, sino dada la importancia de esa cena a la que estamos invitados, lo que se espera cuando somos invitados a un lugar es que vayamos de una manera correcta, en todos los sentidos. Y presentarnos a esa boda delante del Señor es presentarnos de una manera correcta, con manos limpias, con un corazón quebrantado, no con nuestra justicia propia, no por méritos religiosos, no por lo que hayamos hecho, no por las buenas obras que hacemos todos los días, pensemos que tenemos garantizado el acceso a este evento. Debemos de vestirnos. ¿Y con qué nos vestimos? En Miqueas hablamos de hacer justicia. La justicia no es nuestra. Hablamos de la justicia de Cristo.
y que es el cumplimiento de una promesa hecha en Isaías 61:10, que dice: en gran manera me gozaré en Jehová, en gran manera me gozaré en Jehová, y mi alma se alegrará en mí, en mi Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha rodeado de manto de justicia, y como a novio me ha ataviado, y como a una novia me ha adornado con sus joyas. Ni siquiera es una vestimenta que yo tengo que escoger. Es una vestimenta que yo tengo que aceptar. Es una vestimenta que implica un cambio en cada uno de nosotros. Y el cambio, aunque parezca un poquito severo, no sé cómo denominarlo, implica arrepentimiento y cambiar de nuestra manera vana de vivir. Esa vestidura descrita en Apocalipsis 19 es una vestidura que se recibe por fe y arrepentimiento genuino. No hay otra manera. Y para hacerlo tenemos que desechar la fe falsa. Muchos quieren los beneficios de Dios. Hoy por hoy, muchos quieren prosperidad en su vida. Y cuando hablamos de prosperidad, generalmente hablan de cosas materiales. Y cuando obtienen las cosas materiales, dicen: soy un bendecido de Dios. Bien, es muy probable que así sea. Dios es el que bendice y Dios es el que permite. Pero recuerde que libramos una lucha. Y en el proceso hay gente que se pierde. Muchos quieren los beneficios, quieren el perdón, quieren la vida eterna, quieren todo, pero no están dispuestos a cambiar su vana manera de vivir. Y al no estar dispuestos a cambiar su manera vana de vivir, implícitamente están rechazando la autoridad del Rey, la autoridad del Padre y la transformación que Él exige. La invitación del Señor es para que no desechemos la invitación que Dios nos hace a todos nosotros. Y en la invitación viene un mensaje que dice: acepta a Cristo, arrepiéntete y transfórmate, y ponte las vestiduras que Cristo ha preparado para ti. La vestidura que Cristo ha preparado para nosotros es identificarnos totalmente con Él y decir que cada día nos esforzamos por ser a su imagen y semejanza. Y esto implica dejar la vieja vida, dejar las contiendas, dejar la amargura, dejar el rencor, dejar el resentimiento. Y en la medida que lo hagamos, en la medida que lo podamos entender, también usted disfrutará de la cena que tiene prevista en esta tierra, en su casa. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas tardes. Bendiciones.